día de hoy y si no lo corrige hoy y solamente hoy, le envío requerimiento. O si no lo envía hoy y solamente hoy, lo sanciono. Y no. Vamos a ver que a raíz de ello, pues hay muchos mitos al respecto. En realidad veremos que desde la norma no existe un término de y se deberá enviar la corrección antes de las 4 de la tarde del día de hoy. Eso no existe. Nuestra intención, desde luego, es dar herramientas para que tengamos claro que conforme al procedimiento que se inicia, no estamos en la obligación de hacer lo que específicamente dice el funcionario de turno. Y lo digo desde luego con el mayor respeto porque pues muchas veces veremos allí en ese procedimiento que incluso haciendo lo que me dice el funcionario que haga, haciendo conforme el funcionario me advirtió, puede que no sea lo correcto. Y me refiero a que ya se hayan vencido términos, entre otros, y al final que se genere pues allí un perjuicio mayor. Insisto entonces, un gusto para mí inmenso estar el día de hoy en este espacio, espacio que desde luego abordaremos con los elementos prácticos y desde luego la invitación está para que en caso tal de tener alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, con total confianza pueden levantar allí la mano para que les activemos el micrófono o dejarlo pues allí de forma escrita para efectos pues allí de facilidad con todos ustedes. La intención entonces es ver cómo puede iniciar la DIAN el procedimiento, conocer incluso en qué momento es que inicia el procedimiento, porque, ojo, es muy común que en el día a día nos digan, me requirió la DIAN, ¿cierto? Y lo que sucede es que en el decir me requirió la DIAN hay infinidad de posibilidades. Ojo, porque cuando decimos me requirió la DIAN, puede ser que en realidad se trate de una mera invitación, ¿sí? Puede ser que se trate incluso de una mera advertencia. O también, ¿por qué no? Puede ser que lo que me diga es, venga, estoy por iniciarle un proceso en su contra. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué comunicación recibo por parte de la DIAN. Ustedes lo han visto tal vez en el último tiempo, que hemos recibido constantemente invitaciones persuasivas por parte de la DIAN diciendo, venga, no me coinciden o incluso no se ha dado un crecimiento de los ingresos respecto al sector económico, qué pasa con las autorretenciones, venga, lo invito para que presente su declaración de renta y pues normalmente desde allí tenemos que diferenciar esos actos administrativos. Entonces, quiero que nos vayamos a un primer escenario y ese primer escenario es conocer que puede que la DIAN me notifique comunicaciones, invitaciones o, como son también conocidos allí, meros oficios persuasivos. Quiero que allí centremos la atención inicialmente porque será lo que desarrollemos desde el procedimiento administrativo aquí. Por eso quiero iniciar con el oficio persuasivo. De pronto allí, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en nuestra conferencia en su momento que hablábamos con los aspectos del OGPP, van a notar que hay unos elementos compartidos de cara a qué pasa con el OGPP, qué pasa con la DIAN, pero veremos que las normas, las facultades y demás son diferentes y son independientes para que lo tengamos en cuenta allí. Entonces, ¿qué sucede? Hay un primer elemento. Resulta que cuando ustedes ven en la parte superior allí, que les hablo del famoso oficio persuasivo, ese oficio persuasivo, para que se hagan una idea, no tiene un fundamento normativo o no hay una ley que me defina qué es un oficio persuasivo o qué debe contener un oficio persuasivo. Por eso, lo primero que quiero decirles, cuando se recibe un oficio persuasivo, que normalmente es desde allí de forma electrónica, como tiene que ser en materia tributaria de manera preferente, normalmente se asocia a una mera invitación. Vamos a verlo allí desde la práctica. Venga, cuando usted presenta, por ejemplo, la información exógena y resulta que posteriormente tiene que corregirla y la corrige, pues la administración por allá le envía un mensaje muy amablemente y le dice, venga, señor Pedro, Margarita, etcétera, hemos identificado que usted posiblemente incurrió en una conducta sancionable y dicen allí, lo invitamos para que liquide la sanción, ¿sí? Es el correo tal vez más común que se recibe por parte de la administración. La pregunta allí es, Daniel, venga, cuando me notifican ese famoso correo diciéndome, usted tiene que pagar la sanción, ¿significa que ya estoy sancionado? No, la respuesta es en ese momento, en esa instancia procesal,
aún no ha iniciado ningún proceso en contra del contribuyente. Ni siquiera hemos empezado siquiera a hablar de una eventual sanción, para nada. Entonces miren que esto es normalmente asociado en ese primer punto, por ejemplo en el caso de exógena, que es el más común. Hombre, pasa también cuando hay de alguna u otra forma una declaración extemporánea, es decir, no se ha presentado aún, y la administración pues lo que lleva a cabo es una invitación a que se presente. Insisto, son oficios persuasivos, también se conocen como oficios de control o incluso conocidos también como acciones persuasivas. Hasta allí, para que lo tengamos en cuenta, hasta allí no ha iniciado absolutamente ningún tipo de procedimiento en contra del contribuyente. Estamos en presencia entonces de meras comunicaciones. Entonces, por eso tengámoslo en cuenta. Si nos llega un oficio persuasivo, yo no podría decir en sentido general me requirió, porque ya veremos qué conlleva un requerimiento por parte de la DIAN en este caso. Caso en el cual entonces, de momento, estamos con ese oficio persuasivo. Mucha atención a algo y es cuando yo les digo que estamos en presencia de un oficio persuasivo y que el oficio persuasivo no tiene un fundamento legal, no estoy diciendo que entonces, venga, el oficio es ilegal, no. Lo que sucede es que al final, como son invitaciones que la Administración de Impuestos redacta para efectos de invitar al contribuyente a llevar a cabo una conducta, pues allí es que simplemente ustedes verán que hay una libertad bastante amplia para efectos de notificar esos oficios. Pero me interesa que tengan de primera mano un primer punto allí y es el famoso oficio persuasivo o el oficio de control es una invitación, ¿sí? Y recuerden allí, si a usted le hacen una invitación, pues usted decide si la acepta o no la acepta, ¿sí? Si contesta o si no contesta. Daniel, ¿hay una sanción si no contesto el oficio persuasivo? La respuesta es no. No hay una sanción por no contestar ese oficio persuasivo porque, insisto, en realidad no ha iniciado ningún procedimiento hasta el momento. Vamos entonces allí a cerrar ese primer acápite del oficio persuasivo. Y vamos a encontrar a continuación lo que ustedes ven en la parte izquierda de sus pantallas, que se conocen como actos preparatorios. De hecho, también es asociado a actos preparatorios, preliminares o previos. Y yo quiero que primero nos concentremos en este punto de cuáles pueden ser esos famosos actos preparatorios o cómo identificarlos. Es más, Daniel, un acto preparatorio puede ser un oficio persuasivo, posiblemente, también desde allí. Pero ojo, en el acápite de actos preparatorios ya les voy a mostrar el listado, pero en ese acto preparatorio o en esos actos preparatorios, allí es donde encontramos, por ejemplo, si yo presenté una declaración de renta, por ejemplo, hablemos de renta, y resulta que en esa declaración de renta la administración de impuestos tiene indicios, ¿sí? Meros indicios de que el contribuyente tiene costos y gastos que no están debidamente soportados, por ejemplo. Me puede notificar un emplazamiento para corregir, por ejemplo. Es decir, me notifica un acto en el que me dice, le doy un mes para que corrija su declaración. Por ejemplo, eso es un acto preparatorio. Daniel, ¿inicia formalmente el procedimiento tributario? No. Ojo a esto. Los actos preparatorios que ya veremos son actos que buscan, ojo allí, actos que buscan comenzar a formular los presupuestos de lo que será el procedimiento, ¿sí? Comenzar a buscar el sustento para que la administración determine si hay lugar o no a fiscalizar, pues ya empezó la fiscalización, pero a requerir al contribuyente. Por eso miren la importancia de la palabra me requirió la DIAN, porque en realidad, si bien lo vemos desde el concepto general de requerir, veremos que el requerimiento es donde se inicia ese proceso. Entonces, vamos a ver que aquí encontraremos, si hay declaración presentada y en criterio de la DIAN hay que corregirla, me puede notificar un emplazamiento para corregir. Venga, si lo que hice fue que no presenté ni siquiera la declaración, me pueden notificar un emplazamiento para declarar. Incluso en estos actos preparatorios veremos que también se habla de los famosos requerimientos ordinarios de información y también de las famosas inspecciones contables e inspecciones tributarias. Los voy a poner aquí para que ustedes tengan en cuenta estos puntos. Mírenlo allí, se los decía hace un momento. Entonces, es muy común verlos. Normalmente vemos que la DIAN notifica emplazamientos
¿Y significa que ya empezó el proceso? No significa que ya empezado el proceso formalmente. Usted me dirá, Daniel, pero es que incluso cuando me notifican un emplazamiento para corregir, por ejemplo, o un emplazamiento para declarar, allí la administración me dice específicamente y liquide la sanción, y la sanción es mayor, porque ya va, digámoslo así, por parte de la administración. Sí, pero ojo, una cosa es que una corrección, por ejemplo, se genere con ocasión de lo que me diga la DIAN, y otra cosa es que se haya iniciado formalmente el procedimiento, porque veremos, como lo dice directamente la norma, que se da el término de un mes, y veremos que incluso desde la misma norma no hay una consecuencia jurídica a la no respuesta de ese acto administrativo, lo veremos allí. Entonces, en primer escenario, reitero, cuando hablamos de actos preparatorios, cuando se habla del emplazamiento para corregir, ojo, es un acto que notifica a la DIAN que no inicia aún el procedimiento tributario, no lo inicia, pero desde allí se requiere al contribuyente, si es la expresión podemos decirlo desde allí, para que corrija su declaración, por ejemplo, en el término de un mes. Aquí veremos que dependiendo de los actos, hay actos que suspenden términos, es decir, está la declaración presentada. Recordemos que el término de firmeza, el general, es de 3 años, pero podemos hablar de términos de firmeza especiales. Si hay un beneficio de auditoría, que puede ser una firmeza de 6 meses o de 12 meses, si hay pérdidas fiscales, entre otros, pero vamos a un presupuesto general. Hablemos de los 3 años, ¿sí? Y por eso, para hablar de actos preparatorios, me interesa que ustedes allí tengan en mente esto, y es, vamos a suponer que hay una declaración presentada el 12 de mayo de 2021, por ejemplo, ¿sí? Y que presentó la renta 2020 en 2021. Pues bajo ese supuesto hablamos de un término de 3 años para que se dé la firmeza de esa declaración. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Pues bien, desde el momento en que comienzan a contarse esos 3 años, ¿qué actos puede notificarme la administración de impuestos? Ya vemos que tengo un oficio persuasivo, por ejemplo. ¿Suspende términos? No lo suspende. Venga, pero encuentro allí un emplazamiento para corregir, que es formalmente la indicación de la DIAN de decirme, me hace el favor y corrige su declaración. De hecho, ustedes notarán que muchas veces ni siquiera expresamente está allí señalado qué es lo que tengo que corregir. Y eso es lo que lo puede hacer más complejo. Ya vamos a profundizar en ello. Pero también puede encontrar un emplazamiento para declarar. Entonces vamos a pasar al segundo acto, un emplazamiento para declarar. También se llama emplazamiento, también se conoce como emplazamiento, pero tienen fines diferentes. Cuando hablo de un emplazamiento para corregir, ese emplazamiento se da para efectos de modificar el contenido de una declaración tributaria. Ojo a esto, modificar el contenido de una declaración tributaria. Pero por el contrario, si lo que yo estoy es en presencia de un emplazamiento para declarar, allí hay ausencia de declaración, ¿sí? Allí hay ausencia de declaración. En realidad no hablamos de una declaración presentada. Por lo tanto, por eso se conoce como ese emplazamiento para declarar. Y el término aquí es compartido, porque bien sea un emplazamiento para corregir o bien sea un emplazamiento para declarar, el término de respuesta o de presentación es de un mes contados desde su notificación. Primer aspecto allí para que tengamos en cuenta entonces de estos famosos actos preparatorios. Vamos a ver que si estamos a puertas de una firmeza y vamos, si yo lo presenté el 12 de mayo de 2021 y estaríamos hablando del 12 de mayo de 2024 para que esa declaración quede en firme, es decir, para que la DIAN pueda o no discutirla, si me notifican un emplazamiento para corregir, por ejemplo, eso suspende el término de firmeza por un mes. Miren qué interesante es, porque yo tendré que tener en cuenta cada actuación o tendré que tener en cuenta cada acto que me notifiquen a fin de determinar si la firmeza de esa declaración se amplió o no. ¿Sí? Entonces, desde los actos administrativos preparatorios, vamos identificando los dos primeros, el emplazamiento para corregir y el emplazamiento para declarar. Recuerden todos allí, mientras yo voy hablando y demás, no está de más recordarles, con confianza pueden ir formulando sus preguntas. Si alguien quiere levantar allí la mano para que activemos sus micrófonos, también bienvenido sea ello.
Pero la intención de este espacio, reitero, es que no queden dudas y que con confianza aprovechemos este espacio para consultarlo. ¿Estamos? Miren allí lo que nos encontramos. Voy a cambiar incluso aquí para que lo identifiquemos más fácil. El requerimiento de información, que está aquí en verde, el requerimiento de información es tal vez para muchos de los que estamos acá el que más identificamos, o en el día a día el que es más común ver que notifique la DIAN, ¿sí? Incluso vamos a ver que la DIAN en muchos casos lo que hace es que me notifica ese famoso requerimiento de información que se conoce como requerimiento ordinario de información, y desde allí vienen muchas dudas. Daniel, me pueden pedir información de varios años. Ya vamos a ver si sí o si no. Daniel, ¿qué información me pueden pedir? Daniel, ¿estoy obligado a compartir información? Sí, estamos en la obligación. De hecho, hay un criterio constitucional que me obliga a entregar información a la DIAN. Y de hecho, la duda más general o más común mejor es cuál es el tiempo o el término que tengo para contestar. Ojo porque vuelve a lo mismo. Daniel, si lo que tengo es una notificación de voy a decirlo allí, un requerimiento de información, la DIAN me requirió. Miren que el concepto general es requirió. El criterio es qué requerimiento o qué acto mejor inicia el procedimiento tributario. La respuesta es sí. Por ejemplo, ¿me está obligando a entregar información? La respuesta es sí. ¿Pero ya inició un proceso? No, aún no ha empezado un proceso. ¿Qué está haciendo? Ojo, si lo vemos desde una óptica de una línea de tiempo, lo que está haciendo la Administración de Impuestos cuando notifica un oficio persuasivo, luego me notifica un requerimiento de información, recuerden esto allí, es comenzar a dejar las pruebas o los argumentos para el día de mañana, si hay lugar a ello, pues iniciar un proceso en contra del contribuyente. Entonces, puede que tenga diferencias y diga, por ejemplo, voy a decir algo allí, hombre, no me cuadra la información que hay de este contribuyente de sus ingresos declarados con los que hay reportados por parte de terceros, ¿sí? Y sí que es cierto por esta época que está tan de moda los famosos procesos por proveedores ficticios y que sabemos pues allí cómo se ha iniciado por parte de la Administración de Impuestos estos procesos últimamente. Pues bien, un primer indicio puede ser, venga, no me cruzan los ingresos en exógena con los que declaró. ¿Eso significa que automáticamente hay un error? No necesariamente. Entonces, por eso allí la administración lo que hace con un requerimiento de información es decirme, venga, le solicito X o Y información y usted tendrá la obligación de entregármelo en un tiempo determinado. ¿Sí? Ahorita en los emplazamientos decíamos que teníamos un mes. Con el requerimiento les digo, son muchas las dudas, son muchas, digámoslo así, inquietudes que se tienen. Porque entonces empezamos a ver que tenemos, por ejemplo, un requerimiento de información y me dice, le doy 15 días y no me dice nada más. Entonces, la pregunta a continuación es, Daniel, ¿esos días qué? ¿Son días hábiles? ¿Son días calendario? ¿Qué? Otras veces nos encontramos con, tiene 15 días calendario. Y entonces la gente empieza a preguntar, Daniel, ¿son 15 días hábiles? ¿Son 15 días calendario? Otras veces nos hemos encontrado con actos que dice, tiene 10 días hábiles. Entonces la gente dice, venga, ¿y cuál es entonces el criterio? Les cuento desde allí, ahorita les muestro el sustento normativo, pero ¿cómo les parece que la redacción del artículo del requerimiento de información viene de la ley 223 del 95 y me dice que el término será mínimo de 15 días calendario, ¿sí? Mínimo de 15 días calendario. Y muy posiblemente aquí nos acompañan varios de nuestros clientes y han visto que en algún momento les he dicho, les he informado, porque nos preguntan, Daniel, el funcionario me está diciendo que le envíe la información ya, o que a más tardar esta tarde si no nos sanciona. Y la respuesta que hemos brindado en esos momentos es, no, venga, antes de enviar cualquier tipo de información, es mejor tener una información debidamente sustentada, porque lo que usted le envíe a la DIAN, ese será el fundamento que tomará para iniciar o no un procedimiento. Daniel, pero es que el funcionario me dice que si no se la mando hoy, nos inicia el proceso. Venga,
cuando estamos en una etapa previa, como lo estamos diciendo allí, actos preparatorios, cuando estamos en esa instancia, en realidad, recuerden, el funcionario tiene libertad respecto a los tiempos. ¿Qué le interesa al funcionario? Que eso sí, no le vaya a llegar la fecha de firmeza de la declaración, ¿sí? Naturalmente ustedes ven cuando les dicen insistentemente, no, es que es hasta hoy, si no ni hizo el procedimiento, es porque está cercana a la fecha, esa es la razón de ser. Pero lo que le tienen que garantizar, yo hago esto porque es cuando me notifiquen un requerimiento ordinario de información, así se conoce técnicamente, lo digo porque a veces sucede que el funcionario lo contacta telefónicamente y le pide, envíeme esta información y tiene que ser ya. No, venga, usted me requiere la información formalmente a través de un acto llamado requerimiento de información, porque muchas veces sucede que simplemente piden información o por correo electrónico o incluso desde allí a través de llamadas. Y tiene que haber un conducto formal incluso para ese efecto, para que lo tengamos en cuenta. Pero ¿qué es lo importante para que lo sepamos allí? El mínimo tiempo o el término mínimo que tienen que garantizarle a usted como contribuyente, como asesor, en fin, es de 15 días calendario. Daniel, y entonces, ¿por qué encuentra uno actos que dice que son 10 días y no dice que son calendario? Recordemos jurídicamente que cuando la norma no me dice expresamente si son hábiles o son calendario, se entenderá que son días hábiles para que lo tengamos en cuenta. Porque en realidad la norma lo que me dice es, a menos de que la norma me diga expresamente que son calendario, es decir, cuando dice expresamente que son días calendarios, es la única forma que se entiende, digámoslo allí, a menos que diga eso, las demás referencias entenderán que son días hábiles. Entonces ustedes verán, cuando el acto diga 15 días hábiles, pues evidentemente y pues naturalmente así suene que es lógico, son los 15 días hábiles, pero cuando no diga nada, es decir, cuando no diga si son hábiles o cuando no diga si son calendario, deberá interpretar que son días hábiles para que lo tengamos en cuenta allí. ¿Y qué sucede? Nos hemos encontrado con muchos casos en los cuales la administración aprovecha y me dice, envíen mi información del 2018, del 2019, del 2020. Veremos que para iniciar el procedimiento tributario, para iniciarlo, tiene que existir un requerimiento por cada año grabable, para iniciarlo. Es decir, a mí no me pueden notificar, como ya lo veremos, un requerimiento especial por 3 años. No, si usted me va a requerir por el 2022, es un requerimiento especial por el 2022. Hombre, vamos a discutir el 2021, pues tiene que ser un requerimiento especial por el 2021, es decir, de forma independiente. Además de que sea independiente, también esto es por impuesto. Aquí no estamos diciendo que entonces si vamos a discutir el impuesto de renta del 2021, pues se entiende que también es el IVA, no, no es que se entienda, es que la administración tendrá que notificar una actuación por IVA, tendrá que notificar una actuación por renta y demás. Y lo digo porque es muy común que al interior de un proceso empecemos a notar y empecemos allí pues constantemente a identificar esto, que de alguna u otra forma la gente empieza a decir, pero es que me empezó preguntando por IVA y ya me está de una vez yendo a la renta, pero es que el acto dice IVA. Entonces, muchas veces por temor, y les digo, no, no tengan temor, con confianza, pueden decir, yo me limito al objeto del requerimiento. Obviamente, pues en una actitud, pues allí que por lo menos denote que tenemos la información, si la tiene desde luego, y pues que allí haya pues también un ánimo de simplemente entregar lo que haya que entregar hasta el punto que lo haya que entregar. Porque muchas veces se aprovecha ese espacio y el temor muchas veces reverencial que tiene allí el contribuyente para empezar una actuación por IVA y le empiezan a decir, venga, entrégueme de una vez los soportes y de una vez corríjame la renta. No, venga, es que usted es el funcionario comisionado para el tema en IVA, perfecto. En caso tal de que se vaya a requerir por renta, son mundos independientes. Lo digo, por supuesto, para que lo tengamos en cuenta allí. Si me van a sancionar por IVA, es una actuación. Si me van a sancionar por renta, es otra. Y usted me dirá en este momento, Daniel, pero eso suena muy fácil y muy chévere. Pero yo como le digo eso al funcionario, pues a continuación me va a decir, no se preocupe, pues le mando al otro funcionario. Les digo, esto pasa y se los digo
porque muchas veces estamos en los límites de las firmezas. Entonces, mientras se va a iniciar otro proceso, como eso tiene que partir de la unidad de fiscalización, mientras se da todo ese proceso, muchas veces nos hemos encontrado con casos de que se logra discutir el contenido en IVA, por ejemplo, pero no se logra, por ejemplo, en renta, por los tiempos. Asimismo, como también lo hemos dicho en algunos escenarios, es que tiene que enviarse hoy si no llega el requerimiento. Les digo, operativamente para que la administración emita un requerimiento, tienen que pasar muchas cosas. Entonces, si usted no lo envía hoy a la tarde hasta las 5 de la tarde, como le digo al funcionario, mañana le van a notificar el requerimiento especial, para que se hagan una idea. Porque ¿cuándo me comenzará la administración a sancionar? ¿Cuándo me comenzará a determinar mayores impuestos? Solo, única y exclusivamente en el momento que tengamos un requerimiento especial. Hasta donde vamos lo tenemos, hasta donde vamos no lo tenemos. Entonces, esto nos sirve para identificar qué actos puede notificar la entidad y dependiendo de esos actos, hasta dónde llega, digámoslo allí, también mi responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad es hasta dónde tengo que entregar información. Porque, se los digo y es un consejo, no vayamos más allá. O como dicen muchos por allí, no aclare que oscurece, limítese a entregar lo que le están pidiendo, porque muchas veces nos vamos y decimos, no, y para demostrarle a la DIAN que todo está en orden, me pidió solo esto, pero le va a entregar mucho más y el detalle de la cuenta tal y además limítese a entregar específicamente lo que le están pidiendo. Limítese a exhibir específicamente lo que le están indicando en una inspección, como ya lo veremos. ¿Sí? Entonces, frente a esto, ya hemos hablado del emplazamiento para corregir, el emplazamiento para declarar, el requerimiento de información y vamos a pasar a la inspección contable y a la inspección tributaria. Insisto, esta primera parte la voy a abordar entonces contándoles en mis palabras de qué trata cada uno de ellos y ya vamos a pasar a la parte normativa para que ustedes identifiquen allí desde la norma, que lo que me gusta de esto es que yo les estoy dando a ustedes todos los fundamentos y usted podrá consultar la ley y va a identificar que ese es el fundamento real que usted tiene. Y esa es la herramienta que va a tener desde luego en todas estas actuaciones que se surgen. Desde luego les voy agradeciendo allí, si nos pueden ir indicando si hasta el momento vamos claros, si vamos bien, vamos muy rápido, cuéntenme con confianza si hasta aquí vamos claros para que también allí pues vamos deteniéndonos en cada tema, ¿les parece? Si nos pueden ir allí escribiendo y comentando si vamos claros hasta este punto, les agradecemos también. Vamos entonces a hablar de las famosas inspecciones. Porque, ojo, hemos hablado de 3 actos, les decía acá, pero ¿saben algo? De esos 3 actos, emplazamiento para corregir, emplazamiento para declarar y el requerimiento de información, solamente el emplazamiento para corregir suspende términos por un mes. Es decir, ya no hablamos de la firmeza inicial que hablábamos ahorita, la presenté el 12 de mayo de 2021, va a quedar en firme el 12 de mayo de 2024. Si hay un emplazamiento para corregir, se me corre un mes más, ¿sí? En los otros casos no. Pero entonces, ojo a esto. Veremos que la inspección contable, la inspección tributaria, que de hecho desde el estatuto tributario hay acápites independientes para una y para otra, es decir, hay artículos independientes para cada una de ellas, pues veremos que el común denominador es que se lleven a cabo en una misma inspección, en una misma visita. De hecho, la razón de ser de una inspección contable y tributaria es determinar la exactitud de su declaración. Es decir, si no hay ingresos omitidos, es decir, si no hay costos y gastos que no estén debidamente soportados, es decir, si no hay retenciones que no sean procedentes, es decir, que no hayan saldos a favor o como se conoce también créditos fiscales, descuentos tributarios incluso antes de llegar allí, que sean improcedentes. Y desde ese punto entonces, ojo porque una inspección contable o una inspección tributaria, a usted no le notifican una inspección, no. Es conocida, estas 2 actuaciones, las voy a resaltar por acá, inspección contable, inspección tributaria. Estas son notificadas a través de algo que se llama autocomisorio, ¿sí? Autocomisorio. Y vamos a ver que una inspección puede suspender términos por 3 meses. Daniel, pero ¿qué es un autocomisorio? ¿Sí? Que sería allí pues la inquietud a resolver.
Pues ese autocomisorio es un acto administrativo, véase, un documento que le envía la DIAN informándole que los siguientes funcionarios han sido comisionados para adelantar una visita en su domicilio. Ese es el autocomisorio. ¿Y eso para qué? Pues para adelantar la inspección contable, la inspección tributaria, que recuerden, se da con la finalidad de determinar la exactitud de su declaración. Y allí es donde tenemos pues las famosas visitas de la DIAN, que muchas de ellas son acordadas con el contribuyente previamente, otras veces estamos con total tranquilidad y nos toman por sorpresa y simplemente llegan directamente a la sede o al domicilio de la compañía para adelantarla. Digamos lo que desde pandemia ya está el fundamento normativo para que estas inspecciones puedan también desarrollarse a través de plataformas tecnológicas como lo es Teams, particularmente Teams. Entonces, básicamente desde allí se adelanta una visita por alguno de los funcionarios que comisionaron y desde ese supuesto, pues empiezan a pedir información. Venga, aquí he identificado que usted, por ejemplo, tiene un contrato de cuentas en participación, como digámoslo allí, lo veremos en una de nuestras, dentro de nuestro ciclo de conferencias. Venga, entonces muéstreme dónde está el contrato. Venga, y usted, por ejemplo, acá tiene unos, pero no facturó. ¿Por qué? Ah, venga, entonces muéstreme la certificación, etcétera, etcétera. Entonces pedirán información también allí. Ojo que lo que se busca de esta inspección es también recolectar, recuerden, todo esto es con la finalidad de recolectar los insumos para determinar si es objeto o no de un requerimiento especial. Entonces, por eso le podrán hacer preguntas, esas preguntas que le hacen y sus respuestas van formulando un acta, ¿sí? Esa acta como tal se suscribe por parte de los funcionarios, por parte de quien atendió la visita y que pueda actuar en representación de la compañía y las personas que estén presentes. Y frente a esa acta que se emita, la recomendación de nuestra parte es, fíjense muy bien, detallen muy bien el contenido de lo que le están diciendo en esas actas, porque recordemos que eso es el medio de prueba el día de mañana, ¿sí? Es decir, verifique que no le estén colocando allí algo de lo cual usted no se comprometió, verifique que no estén estableciendo allí algo sobre lo cual no se habló, o desde luego que usted no dé ni siquiera lugar a dudas o a vacíos frente a información que usted pudo haber exhibido, haber entregado y que no quede lo suficientemente claro allí en esa acta de inspección, ¿sí? Entonces, ojo, porque hay una situación particular. ¿Cómo les parece que les decía ahorita que las inspecciones suspenden términos? Cuando esa inspección es de oficio, es decir, la DIAN dice, voy a fiscalizar a la empresa X, ¿cierto? Cuando esa inspección es de oficio, los términos se suspenden por 3 meses. Entonces, si usted va a ver el supuesto que decíamos ahorita, presentó la declaración de renta 2020 el 12 de mayo de 2021, la firmeza se predica el 12 de mayo, por ejemplo, o al menos hasta el 11 de mayo de 2024. Si hay una inspección tributaria, por ejemplo, esa inspección suspende por 3 meses el tiempo de firmeza, lo suspende por 3 meses. Entonces, miren allí la importancia. No está de más advertirlo, pues está en la norma y ustedes lo podrán identificar como lo vamos a ver en un momento, pero no está de más decirlo que también se dice que yo puedo solicitar una inspección. A usted, muy amablemente, si de pronto dice, hombre, ¿qué hiciera yo un jueves a las 5 de la tarde? Podría solicitar una inspección a la DIAN, ¿cierto? Lo podría hacer. ¿Qué dice en ese caso? Insisto, lo dice la norma de allí. ¿Y qué dice en ese caso? Pues en el caso de que el contribuyente solicite la inspección y usted me dirá, pues, ¿para qué lo va a solicitar? No está de más decirlo, es que por efectos probatorios también puede llegar a servir en casos extremos, pero me dice allí, el término de suspensión es por lo que dure la inspección. Me dice de esa manera. Entonces, tengamos esto en cuenta porque recuerden, hay actos que suspenden y actos que no suspenden términos. Hasta este punto, vamos con los famosos actos administrativos preparatorios. Si ustedes identifican desde allí, hasta el momento les he insistido, no ha iniciado formalmente el procedimiento tributario, no ha iniciado. Hemos hecho simplemente una recolección de pruebas, y lo digo en este caso en nombre de la DIAN, por ejemplo, si la DIAN emitió alguno de estos actos, lo que ha venido haciendo es que, pues, recolectar sus pruebas
¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de validar si es procedente o no emitir un requerimiento especial. Ah, bueno, porque entonces con este requerimiento voy a plantearles este punto acá, voy a trazar una línea, me excusan allí el pulso, desde esta línea, acá es un antes y un después en el procedimiento administrativo tributario, porque es en este donde se inicia formalmente de acá hacia adelante el procedimiento tributario. ¿Con qué acto? El requerimiento especial. Ese es el acto inicial que inicia, válgame la redundancia, o que forma el procedimiento tributario. Es el acto inicial, por eso lo pongo como el acto 1. Daniel, ¿y yo cómo sé? Es más, usted aquí me ha hablado de infinidad de actos. ¿Yo cómo sé cómo identifico un requerimiento especial? Les cuento, más allá de que esté expresamente titulado como requerimiento especial, que a veces no lo están, usted va a identificarlo porque es ahí y solo ahí, no en los demás actos, donde formalmente le empiezan a determinar un mayor impuesto, un menor saldo a favor, le empiezan a determinar sanciones y le empiezan a exigir el pago de intereses moratorios. Si a usted le notifican un emplazamiento para corregir, no le liquidan allí, digámoslo allí, un mayor impuesto. De hecho, le dicen en términos generales y liquide las sanciones, pero se la están determinando, no. Le están diciendo, hágalo. Aquí lo que le están diciendo con el requerimiento especial es, venga, lo tiene que hacer así, en estas condiciones. Y ya corresponderá, pues, al contribuyente discutir ese requerimiento especial. Entonces, ojo a esto. El oficio persuasivo no inicia ningún procedimiento tributario. La famosa carta que le dice, ojo, estoy viendo inconsistencias en las autorretenciones. Se los digo, eso no es que un funcionario estaba escribiendo y se acordó de usted, no, es automatizado todo. Les llegan simplemente allí invitaciones y la persona dirá, aplica mi caso, no aplica mi caso. Si aplica, pues tomará los correctivos. Si no aplica, simplemente no debe, incluso no tiene por qué contestarlo. Porque, insisto, no solo porque la DIAN en su mismo comunicado diga, si usted haya que no tiene que corregir, no lo haga. Incluso dice, absténgase de responder. No solo por eso, sino porque, como les digo, jurídicamente no hay una consecuencia negativa de no contestar un oficio persuasivo. Incluso vamos a ver que en el emplazamiento, digámoslo allí, simplemente, y lo vamos a ver ahorita con la norma, no me establece, venga, cuál es la consecuencia de. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es, si no hay una respuesta, por ejemplo, al requerimiento de información, podemos ser sancionados con el famoso artículo 651 por no envío, envío parcial o con errores, que es el que nosotros decimos comúnmente, la sanción de exógena, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si notifican entonces el requerimiento especial, es el acto que formalmente inició el procedimiento tributario. Y como es el acto que formalmente inició el procedimiento tributario, pues allí ya empiezan a correr unos términos. Ojo, términos que sí o sí usted tiene que atender. Aquí es fundamental porque veremos que en el requerimiento especial yo cuento con 3 meses para dar respuesta. Daniel, ¿cómo así que dar respuesta? ¿En qué sentido? Venga, yo tengo que discutir si la DIAN me está diciendo que no son procedentes las deducciones por pagos de honorarios, por el no pago de seguridad social, pues yo tendré que validar si cuento o no con el pago de seguridad social o si era procedente o no. Hombre, si la DIAN me dice, por ejemplo, no le exigió pago de seguridad social y yo voy a ver y me desconoce un pago que hice y no superaba el salario mínimo, había que reportar o a llegar seguridad social, no. Entonces, fundamentar por qué. Es decir, discutir en cada cápite, porque cuando me notifican un requerimiento especial, está separado por ítems. Y entonces la administración le podrá decir a usted, respecto a la no procedencia de la deducción del pago de honorarios, un ítem 1, ¿yo qué tengo que hacer? Discutir ese ítem. Ítem 2, respecto a la improcedencia de las deducciones por pagos en efectivo, ¿sí? ¿Yo qué tendré que hacer? Discutirlo, digámoslo allí. Y entonces este es el término, les decía hace un momento, de 3 meses para dar respuesta a ese acto. La pregunta que comúnmente nos hacen, incluso muchas veces nos hacen cuando ya pasó el tiempo, es ¿y qué pasa si llegan los 3 meses y no contesté? Eso es bastante grave por una razón de ser.
Y es que si yo no atiendo, si yo no doy respuesta al requerimiento especial dentro de esos 3 meses, la norma me dice, la norma señala ya una consecuencia y es, se presume que usted está de acuerdo con el contenido de ese acto. Es decir, en palabras claras, haga de cuenta que la DIAN usted le dijo todo un montón de, digamos, y le discutió un montón de costos y gastos y usted a todo le dijo, tiene la razón, tiene la razón, tiene la razón. Si no hay respuesta, se entiende que usted está de acuerdo con lo que le dijo la DIAN allí. Entonces, miren que es bastante grave. Pero vamos a suponer lo siguiente. Yo atendí el requerimiento especial dentro de esos 3 meses. Juicioso, contesté, no deja de ser el término. ¿Qué pasa a continuación? Pues la administración tiene 6 meses, mírenlo allí, les voy a ahorrar este punto para no taparles el tiempo, tiene 6 meses para notificar algo que se llama liquidación oficial, ¿sí? Es el siguiente acto administrativo. Y esto es importante, absolutamente, se los digo, absolutamente importante. Es más, vamos a ver qué es ese criterio o ese concepto de liquidación oficial, porque veremos que la liquidación oficial es el acto que confirma qué, pues nada más y nada menos que el requerimiento especial. Es directamente el que confirma el requerimiento especial. Desde allí puedo tener entonces varias situaciones. Daniel, siempre lo va a confirmar. Vamos a ver qué puede suceder con una liquidación oficial. Ojo, si me notifican una liquidación oficial, es posible que, escenario número 1, me confirmen expresamente lo que la DIAN ya dijo en el requerimiento, es decir, no me aceptó nada. Primer escenario. Segundo escenario, puede que la DIAN, digámoslo allí, reformule algunos desconocimientos de costos y gastos, por ejemplo, me reconozca algunas cosas y lo que hace es que emite una liquidación oficial confirmando parcialmente. Eso puede pasar. Dos. Daniel, y no es posible una liquidación oficial en la cual simplemente nos digan tiene toda la razón. La respuesta es que no. Lastimosamente no es una liquidación oficial, pero puede haber es algo llamado auto de archivo. ¿Cómo así? Si usted contesta el requerimiento especial, allega las pruebas, constancias y la administración le dice tiene toda la razón, pues lo que va a tener a continuación es un auto de archivo, más no una liquidación oficial. Entonces aquí tenemos los 3 supuestos. ¿Qué va a pasar? Recuerden algo y se los digo constantemente. Desconfíen siempre del derecho tributario. ¿Y por qué desconfíen? Porque conforme va pasando el tiempo, más costosas se vuelven las sanciones. Y usted me dirá, Daniel, por eso es evidente, porque entre más tiempo pase, pues más intereses moratorios estoy pagando. No, no estoy refiriéndome exclusivamente a los intereses moratorios. Porque vamos a ver que si usted hace un análisis, ya llegó al requerimiento especial, por ejemplo, y usted hace una evaluación y dice, hombre, sí, realmente no tenemos pruebas suficientes para discutir con la DIAN. Vamos a ver que hay una oportunidad para que en ese caso yo pueda reducir la sanción al 25%, por ejemplo, y ese 25 incluso reducirlo al 12.5, ya lo vamos a ver. Pero, digámoslo así, dependiendo del tiempo. Ah, venga, pero es que si usted lo deja que me pase hasta la liquidación oficial, ya no la puede reducir al 25, la puede reducir máximo al 50. Y si deja que pasen más de la liquidación oficial, ya no hay reducciones. Entonces, miren allí, que conforme va avanzando el procedimiento tributario, se va también encareciendo la sanción, por ejemplo. Y resulta que a partir de la notificación de esta liquidación oficial, contamos con un término de 2 meses. Mírenlo, acá se lo voy a colocar. 2 meses para interponer algo llamado recurso de reconsideración. Esto no es una mera respuesta, esto es ya, digámoslo allí, todos los elementos, digámoslo, de un acto ya que casi que me va a sustentar lo que va a ser el día de mañana, una demanda. O sea, esto es un recurso que es no solo una respuesta, sino el fundamento para efectos de ya ir el día de mañana ante un juez. Porque recordemos, si yo agoto todo esto con la DIAN, agoto todo este proceso con la DIAN y la DIAN me dice no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto, pues ya el día de mañana me tocará es demandar la entidad, ¿sí? Y frente a ello, entonces, es necesario interponer este recurso. Ojo, porque se tienen 2 meses. Y la pregunta, al igual como se lo decía ahorita, Daniel, ¿y qué sucede
si yo no atiendo el recurso dentro de esos 2 meses? Pues es mucho más grave, ¿sí? ¿Y por qué es mucho más grave? Pues es mucho más grave por una sencilla razón, y es que si yo en el requerimiento especial no había dado respuesta, el hecho de no atender, por ejemplo, el recurso de reconsideración, me va a significar que ya el acto quede en firme. En palabras claras, el acto quede en firme significa que a partir del día siguiente le pueden imponer medidas cautelares. En palabras más claras, lo van a embargar. Sí, pueden embargar cuentas, inscribir medidas cautelares o embargos sobre bienes inmuebles, entre otros. Entonces, mira, allí la respuesta de interponer los recursos a tiempo. Pero si se interpone el recurso a tiempo, si se establecen los motivos de inconformidad y se presenta por el directamente responsable, pues en el término de un mes, la DIAN me notificará un auto admisorio. Y una vez notificado ese auto admisorio, lo que va a hacer a continuación es notificar, digámoslo allí, o mejor, en un tiempo o en un término de 12 meses, de un año, pues lo que tendré es una resolución que resuelve el recurso. Y entonces acá les voy a colocar otra línea. Voy a separar nuevamente esto, así como lo hice al inicio. ¿Por qué? Voy a poner acá sobre el requerimiento especial 1, liquidación oficial 2, me excusan ahí los números, y la resolución que resuelve el recurso 3, son los actos que componen el procedimiento tributario, son esos 3 actos. Porque la resolución que resuelve el recurso es el acto definitivo, el que cierra el procedimiento tributario. Es decir, con ese acto yo ya no discuto más con la DIAN, yo ya no voy a continuar en esa discusión con la DIAN. Ya veremos que acudo mejor, es ya a demandar a la entidad ante un juez de lo contencioso administrativo o el tribunal de lo contencioso administrativo, dependiendo allí de la cuantía y demás elementos allí de la competencia. Hasta ahí llega el procedimiento tributario que se surte, digámoslo allí, con la DIAN. Porque, insisto, ya aquí lo que tengo es la demanda, en el cual yo tendré hasta 4 meses para interponer una demanda que se conoce como medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, donde están las líneas rojas es donde inicia y donde termina el procedimiento tributario. Pero solo un ítem. ¿Ustedes qué creerían desde allí? Daniel, si usted nos está diciendo a nosotros que si no cumplimos con estos tiempos, pues la consecuencia jurídica negativa es que se entienda que yo estoy de acuerdo con lo que dice la entidad. Yo tengo una duda, y es, ¿qué sucede entonces cuando es la DIAN la que no actúa dentro de estos tiempos? Vamos a ver. Porque hay algo que se llama silencio administrativo positivo, que aplica en unos casos, y hay otra figura que se llama simplemente firmeza. Les cuento, si usted da respuesta al requerimiento especial, yo les decía, en un término máximo de 6 meses, tiene que estar la liquidación oficial. Si vamos a ver el contenido del artículo 714 del Estatuto Tributario, que me habla de la firmeza general, me dice que si no hay liquidación oficial dentro de los 6 meses, ojo que esto es máximo 6 meses, no es que sean 6 meses exactos, es decir, que hasta máximo 6 meses puede contestar la DIAN. Si no hay una liquidación oficial, la declaración queda en firme automáticamente, para que lo tengan en cuenta. Es decir, esto se llama seguridad jurídica. Seguridad jurídica es que se garantice un debido proceso. Seguridad jurídica es que si las consecuencias jurídicas las tiene el contribuyente por un no actuar, pues que la administración de impuestos, a su vez, por un no actuar, también tenga una consecuencia jurídica negativa, y es eso. Mientras que si yo interpongo el recurso en debida forma, mírenlo acá, el recurso de reconsideración, y la entidad no resuelve ese recurso dentro del año siguiente, opera algo llamado el silencio administrativo positivo. ¿Y qué va a significar desde allí? Pues que la entidad le dio la razón a sus argumentos y a los supuestos y medios probatorios que usted dio en el recurso de reconsideración, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta en este punto, en este criterio. Este es el procedimiento, digámoslo allí en sentido general.
¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues bien, vamos a ir por el fundamento normativo, paso a paso, para que ustedes vayan viendo desde allí. Listo, Daniel, ya tenemos un contexto de lo que nos dijiste. Vamos a tener un contexto de lo que les expliqué en mis palabras. Ahora, me interesa es que veamos reflejado el fundamento normativo en cada uno de los artículos del Estatuto Tributario. Entonces, en principio, hablaremos de los actos preparatorios para que consolidemos allí lo que les decía de actos preparatorios y lo validemos con lo que dice el estatuto, identifiquemos incluso si es cierto que entonces en un mes, si suspende, qué pasa si no hay respuesta, entre otros. Lo primero es para decirles, esto lo encontramos en el artículo 685 del estatuto. Y miren, yo les hablaba de indicios. Ojo a esto, el hecho que la administración me hable de indicios no significa que con indicios me pueda sancionar. Es que el tercero nunca contestó, es que se presume que hubo una omisión. No, venga, aquí no es con presunciones ni con indicios. Los indicios pueden llevarme a pruebas, pero las pruebas son las que fundamentan ese requerimiento. No es porque yo creo, yo pienso, no es que me miró como feo, es que me atendió como mal. No, es que tenga las pruebas suficientes para discutir costos, gastos o si hay o no omisión de ingresos. Y miren lo que dice. Cuando la administración de impuestos tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente, a propósito, miren que habla de declaración, lo dice en sentido general, con el fin de que dentro del mes siguiente a su notificación, recuerden que aquí estamos en presencia de notificación electrónica, es decir, me llegó el acto hoy, ¿sí? Hoy estamos a 18 de abril. La norma me dice, cuente 5 días hábiles, porque solo dice 5 días, debo interpretar que son hábiles. Eso me da para el jueves de la próxima semana. Y a partir de ese momento cuento el mes, ¿sí? Mes siguiente, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, miren qué importante, a todos allí, si fuese obligatorio, la norma me diría, si usted lo considera procedente, no, le está dando la facultad. Si fuera el procedimiento tributario, me daría la opción, no, simplemente me dice, corrijan. O simplemente incluso me dice, si no lo hace, está la consecuencia. Pero usted dice, mire, lo invito para que determine si hay que corregir. Entonces dice, corrija la declaración liquidando la sanción de corrección respectiva. Y entonces me habla del artículo 644, que recordemos, yo tengo dos factores o dos elementos. Uno, cuando la corrección es voluntaria, que me habla de ese 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor, pero cuando ya es con ocasión de un emplazamiento, pues aquí tenemos un cambio y es que la sanción se va a duplicar. Recuerden ese otro ítem. Una es la sanción que determina el contribuyente, pero cuando ya es la entidad quien me dice qué pena con usted, venga, liquídeme la sanción, las sanciones comúnmente se duplican. Me pasan la sanción por corrección, me pasan la sanción, digámoslo allí, por extemporaneidad, entre otras, ni que hablar de la inexactitud. Entonces dice, miren que esto es lo que me gusta demostrarles el fundamento normativo, porque insisto, tienen ustedes la herramienta acá, no porque Daniel Diosa les dijo, sino porque además el soporte está en la ley. Hay una consecuencia de no contestar el emplazamiento. Miren acá, la no respuesta a este emplazamiento no ocasiona sanción alguna. ¿Sí? Miren lo que me establece allí la norma frente a este punto. Obviamente, nuestra recomendación, como firma, se los decimos allí, es que así tenga o no tenga razón la administración, sustente todo con un escrito, ¿sí? Allegue un escrito fundamentando por qué es o no es procedente la corrección, porque nos hemos encontrado con casos en los cuales, venga, no es procedente totalmente la corrección, pero parcialmente sí lo es. Entonces, yo puedo corregir parcialmente y fundamentar por qué corrijo parcialmente. Por eso la recomendación es, así usted vaya a corregir o no vaya a corregir, conteste, ¿sí? Conteste. Y usted me dirá allí, pero Daniel, ¿cómo así que conteste si a mí la norma lo que me está diciendo es corrija? Es que la invitación es a corregir, no a contestar. Insisto, esto no lo dice la norma, pero la recomendación es
no dé lugar ni siquiera asomo de duda frente a ello y demos la respuesta frente a este punto. Pero resulta que entonces les contaba el emplazamiento para corregir y había un emplazamiento por no declarar. Les decía allí también que la consecuencia iba más enfocada, o mejor, lo que lo genera es, en uno hay declaración y lo invitan a corregir. En este es porque no hay declaración, es decir, incumplió el deber de declarar, razón por la cual lo que me tiene que decir allí, pues la norma es, venga, el que no declaró, lo invito a declarar, ¿sí? Pues lo invito. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, en sentido general, estando obligados a ello, serán emplazados por la Administración de Impuestos previa comprobación de su obligación para que lo hagan en el término perentorio de un mes. Les decía ahorita, un mes para uno, un mes para el otro, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir la omisión. Si ustedes identifican allí advirtiéndole las consecuencias, esas consecuencias es por una razón de ser, y es que lo que va a seguir a continuación es algo llamado liquidación oficial de aforo. Es decir, en palabras claras, que muy amablemente la entidad le va a decir, no se preocupe, usted no declaró, pues venga, yo le envío su declaración y se entenderá que esta es su declaración para todos los efectos. Es decir, conforme a lo que yo diga, ya que usted no lo hizo. El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad. Entonces, miren que allí vienen algunos elementos frente a este punto o este ítem. Uno puede decir allí, Daniel, pero ¿hasta qué punto es común esto? Pues les digo, donde más tenemos que cuidarnos es con los emplazamientos con los municipios, ¿o no? Porque uno puede que lo diga con la DIAN, pero eso sí pasa, es que pues con la DIAN uno cómo no va a declarar, uno, pues, hay casos de casos, pero con los municipios pasa mucho. Es que me practicaron una retención en el municipio tal, y entonces me llegó que por qué no declaré si aquí tenía que declarar. Entonces, tener la oportunidad, cómo contesto ese emplazamiento, en fin. Miren que este artículo era el que les decía al inicio, este es el fundamento de los requerimientos de información, y me dice, el plazo mínimo para responder será de 15 días calendario. Entonces, el que le dicen 10 días hábiles, si le cumplen con los 15 días calendario, está cumpliendo. Si le dicen 15 días solito y se entiende que son hábiles, están cumpliendo. ¿Qué le tienen que garantizar? Mínimo 15 días calendario. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto que les voy a decir a continuación, y es todo lo que estamos viendo acá, porque seguramente eso también podrá darles algo de tranquilidad. Todo lo que ustedes están viendo acá y lo que les he mostrado en este espacio, hablamos del procedimiento tributario ante la DIAN, pero ojo, en el caso de entes territoriales, véase, municipios y departamentos, no es si quieren, ojo, tienen que aplicar exactamente igual, con los mismos puntos, las mismas comas, literalmente. Y eso lo establece la ley 788 del 2002. Repito, ley 788 del 2002. ¿Qué me dice? En un artículo que es el 59, me dice, mire, el procedimiento tributario territorial tiene, tiene que supeditarse al nacional, en términos, en obligaciones, en responsabilidades, en todo. Entonces yo los invito para que ustedes consulten, si ustedes ven el acuerdo de Medellín, Envigado, Itagüí, en fin, independientemente de donde sea, van a ver que esto es exactamente igual. Una pregunta será seguramente, Daniel, pero es que yo me pongo a ver el acuerdo y ahí no dice nada de inspección tributaria, no dice nada de emplazamiento. Es porque los municipios normalmente tienen un acuerdo para los temas sustanciales, es decir, la determinación de los impuestos, y usted había ve listado que industria y comercio, que avisos y tableros, que predial, entre otros, pero hay otro acuerdo que establece la parte procesal. Unos municipios lo adoptan mediante un decreto, otros lo adoptan mediante otro acuerdo, pero esto que estamos viendo es igual para los municipios, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, y para los departamentos. Entonces, ojo, me voy a volver acá. Recuerden que ahorita hablamos de estos actos. Ya lo que estamos haciendo es viendo el fundamento de cada uno de ellos. Miren la inspección tributaria y lo que les decía ahorita, que pues eso también conlleva unas consecuencias y una suspensión en los términos para que lo tengamos allí también en cuenta. Dice, inspección tributaria. Ya vamos a ver en la clasificación que son similares.
De hecho, por eso es que me hablan de inspección tributaria y contable en la práctica, es decir, las unifican. La administración podrá ordenar la práctica de inspección tributaria. ¿Con qué finalidad? Pues para validar la exactitud de la declaración, era lo que les decía. ¿Y qué es validar la exactitud de la declaración? Hombre, determinar que no exista, por ejemplo, omisión de ingresos, determinar que no existan costos y gastos que no estén debidamente soportados, por ejemplo, ¿sí? Determinar que no hayan establecido o no hayan imputado saldos a favor que no eran procedentes, entre otros. Eso es verificar la exactitud. Para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales, ¿sí? Es decir, si se cumplió con obligaciones adicionales que no es que me conlleven el pago de un impuesto, pero que sí me pueden determinar si yo tenía una obligación o no. ¿Cómo es que una obligación formal? Venga, actualizar el RUT es una obligación formal, es decir, aquella que me exige una determinada conducta. Está registrado en el registro único de beneficiarios finales, es una obligación formal. Declarar activos en el exterior es una obligación formal. ¿Cuál es el impuesto que pago por declarar activos en el exterior? Ninguno, pero es una obligación formal de presentar la declaración, por ejemplo. Se entiende por inspección tributaria un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso. Ojo, hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria. Hasta dónde vamos, no ha iniciado formalmente el procedimiento, pero vamos a ver que cuando ya inició, es posible que se dé también inspección, ¿sí? Para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados. Ojo, todos los medios de prueba. ¿Qué confirma esto? Lo que les he venido diciendo en este tiempo, que lo que busca la inspección tributaria, que lo que busca el requerimiento de información, que lo que busca el oficio persuasivo es fundamentar todos los mecanismos que puedan, por ejemplo, demostrar probatoriamente que es procedente iniciar un proceso en contra del contribuyente. Ya vamos a ver el artículo que suspende los términos por 3 meses. Miren que en el caso de la inspección contable me dice que con qué finalidad. Me dice, la administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros, legal, en este caso obligados a sellar contabilidad, para verificar la exactitud. Miren esto, exactitud de declaraciones, establecer la existencia de hechos grabados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales. Miren que va muy atado a ello. Esto, insisto, frente a los actos preparatorios, preliminares o previos, también conocidos. Ya vamos a hablar es del requerimiento especial, ¿sí? Para que comencemos entonces a ver cuál es el fundamento por medio del cual me tienen que requerir por un año en particular, hasta dónde llega el actuar de la entidad, cómo identifico esos actos, vamos a ver. Lo que ustedes ven en pantalla, ese artículo 694 es el fundamento por medio del cual tiene, insisto allí, tiene que existir una actuación independiente. Si me va a hablar de renta 2021, es renta 2021 y empezamos la discusión por 2021. Pero si lo que usted me va a hablar es de IVA 2020, tiene que ser un proceso independiente, una actuación independiente. Y mírenlo allí, artículo 694. La liquidación de impuestos de cada año gravable constituye una obligación individual e independiente a favor del Estado y a cargo del contribuyente. Es decir, la obligación tiene que determinarse de forma independiente por cada impuesto y por cada año. Por cada impuesto, por cada año. No va a decir, y entonces estará en la obligación de pagar el IVA, la renta y la retención. No vengas. Por cada año para que lo tengamos en cuenta allí para ese efecto. Y resulta que hasta el momento la DIAN, les decía, no ha iniciado formalmente el procedimiento tributario. No lo ha iniciado, o sea, realmente no lo ha hecho. Apenas lo va a iniciar. ¿Con ocasión de qué lo puede hacer? Este es el fundamento. Lo que les decía ahorita es que me puede discutir y es a través del acto inicial que es el requerimiento que lo hace. Vamos a ver. ¿Y qué acto lo confirmo? Mírenlo allí. La DIAN, en este caso la Administración de Impuestos, podrá modificar, aquí es facultativo, por una sola vez. Es decir, solo puede haber una liquidación oficial por un año gravable por un impuesto, ¿sí? Las liquidaciones privadas de los contribuyentes
responsables o agentes retenedores mediante liquidación de revisión. Es decir, la liquidación oficial que les hablaba ahorita es denominada liquidación oficial de revisión. Puede modificarlo por una sola vez mediante liquidación oficial. Y entonces, Daniel, ¿cómo así que liquidación de revisión? Si ahorita hablamos que lo iniciaba el requerimiento. No, es que vamos a ver que la liquidación oficial es el que confirma el contenido del requerimiento. Pero ¿cómo inicia? Con el requerimiento especial, para que lo tengamos en cuenta, el cual ustedes ven allí en pantalla. Encuentra su fundamento en el artículo 703 del estatuto. Y miren lo que dice. Antes de efectuar la liquidación de revisión, que recuerden es la liquidación oficial, la administración enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en sentido general, por una sola vez, ¿cuántos requerimientos especiales tiene que haber en el procedimiento tributario? Solo uno. ¿Cuántas liquidaciones oficiales tiene que haber en el procedimiento tributario? Solo una. En este caso, pues digámoslo así, uno por un lado, el otro por el otro, ahí pues están las dos para que se generen en el procedimiento. Un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con explicación de las razones en que se sustenta. En síntesis, ¿qué viene siendo entonces el requerimiento especial? Y se los decía hace un momento. Es el acto que inicia formalmente y de forma oficial el procedimiento administrativo tributario. Es desde allí que se inicia. Allí es que yo lo encuentro o lo identifico mejor, porque es desde este acto que me empiezan a determinar impuestos, a determinar sanciones. Es decir, me dicen, el mayor impuesto a pagar es este o el menor saldo a favor es este y la sanción es esta. Es desde ahí. Yo tengo 3 meses para atender ese requerimiento y en caso de que pues, no exista respuesta, les decía, es bastante grave porque se entiende que el contribuyente está de acuerdo con lo que dijo la DIAN. Miren allí que es bastante complejo. Entonces, yo tengo que irme a dos artículos. El artículo 714 es el que me habla de cuál es el término general de firmeza. Pues insisto, tengo que hablar de término general porque hay firmezas especiales, les decía ahorita. Hay firmezas, por ejemplo, por un beneficio de auditoría, por un tema de pérdidas fiscales, entre otras, entonces dependerá. Pero si me voy al término general, miren qué me dice. ¿Cuál es el término que tiene la entidad para notificarme el requerimiento? Y el artículo 705 me dice, deberá notificarse a más tardar dentro de los 3 años. Y entonces aquí la respuesta es, depende, ¿sí? 3 años respecto de qué? Pues si usted presentó la declaración dentro del tiempo establecido, desde la fecha del vencimiento. Primer punto, que hay una diferencia con el beneficio de auditoría. Porque a usted se le vence el 16 de mayo y usted la presentó el 2 de mayo, pues usted toma el término de firmeza lo cuenta desde el 16. Diferente a lo que pasa con el beneficio de auditoría, que sí me dice desde la presentación. Vamos a ver allí. Cuando la declaración inicial, bueno, entonces primero, fecha de vencimiento si la presenté dentro del tiempo. Pero si la presenté de forma extemporánea, pues será a partir de la fecha de presentación extemporánea, los 3 años. Y si lo que se generó fue un saldo a favor, en este caso, el requerimiento cuando se tiene que notificar, pues desde el momento en el cual se presentó solicitud de devolución y o compensación de ese saldo a favor, desde la solicitud. Es decir, tengo una declaración que generó saldo a favor, estaba esperando y tenía, digámoslo así, yo tengo por término especial 2 años para efectos de solicitar la devolución o compensación, pero la solicito al año y 10 meses. Al momento de solicitarlo, se abre por otros 3 años la firmeza en el tiempo o en el término general para que lo tengamos en cuenta, para que lo miren allí de pronto ese escenario, porque muchas veces, y hay muchas personas que de pronto indican allí, hombre, es que la DIAN me devolvió, y como me devolvió, pues ya eso es un reconocimiento definitivo de que no le debía nada, eso es falso. Porque si la DIAN a usted le devuelve, mire que desde la solicitud usted tiene que contar 3 años más. Ojo, ¿en qué caso se suspenden los términos? Ya veíamos que tenemos 3 años, pero ¿en qué caso se suspende? Lo que les decía ahorita. Si hay una inspección tributaria de oficio, son 3 meses que se suspende en este caso, 3 meses. Si hay una inspección que solicitó el contribuyente, pues la suspensión será por el término de duración de la inspección.
También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento. Miren que era los puntos que les toqué ahorita al inicio, allí están. Eso me gusta, insisto, todo lo que les cuento tiene un soporte normativo. La razón de ser y mi garantía con ustedes es que todo lo que les digo tiene un fundamento normativo y podrán validarlo ustedes directamente desde el estatuto tributario. Ahora bien, yo les decía ahorita, muchachos, cuando usted deja pasar más tiempo, entre más tiempo pase, más costosas son las sanciones. Y vamos a hablar de ello acá. Mire la justificación de esto. Este artículo 709 es el que yo les explicaba ahorita, que si usted aceptaba parcialmente o totalmente lo que diga la DIAN, podía reducir la sanción al 25%, o como lo dice la norma, a la cuarta parte. Para que se haga una idea, si la Administración de Impuestos le discute la declaración, punto número 1, producto de esa discusión entre el desconocimiento de costos y gastos, el impuesto subió 100 millones, es decir, le generó un mayor impuesto a cargo de 100 millones, la sanción por inexactitud es de otros 100 millones, es decir, el mismo valor del impuesto, del mayor impuesto. ¿Qué le está diciendo? Vea, no pague los 100, si usted acepta, pague 25. ¿Sí? Obviamente esto no es una invitación apresurada a decirles acepten y salgan corriendo a aceptar lo que les diga la DIAN, no, sino es, venga, evaluemos si tenemos los suficientes medios probatorios para discutir a la DIAN algunos elementos. Porque si hay algo donde tenga la razón y lo único que hacemos es perder tiempo, pues será más costosa la sanción. Si yo acepto, pues puedo reducir a la cuarta parte. Mírenlo allí. Sino con ocasión de la respuesta al pliego de cargos o al requerimiento, en el caso del requerimiento especial o su ampliación, el contribuyente acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento. Recuerden que les decía que eso estaba organizado por ítems respecto al desconocimiento del costo fiscal de la venta del activo, por ejemplo. 2, respecto al desconocimiento de las deducciones por pago de honorarios. Pues yo puedo decir, venga, acepto el punto 2 y no el punto 1. Lo puedo hacer, por eso me habla total o parcialmente. La sanción por inexactitud, que es del 100%, digámoslo allí, el mayor impuesto a pagar, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la administración. Si usted hace qué, corrige la declaración y además, pues adjunta la corrección y prueba del pago de la sanción reducida. Mírenlo allí. Bajo un escenario, si la sanción era de 150 millones de pesos, la sanción por inexactitud, pues la reducción al 25 significaría un pago de 37.500.000 pesos, para que se hagan una idea allí frente al escenario que hemos estado viendo. Entonces, miren que aquí hemos recapitulado el oficio persuasivo, los actos preparatorios, preliminares o previos, el requerimiento especial, y vamos ahora a hablar de la liquidación oficial, que insisto, ya lo hemos visto, pero me interesa dejarles también allí como pequeñas conclusiones para que ustedes lo vayan teniendo en mente. ¿Qué es la liquidación oficial? Pues es el acto que confirma, les decía ahorita, el contenido del requerimiento especial. Puede confirmarlo total o parcialmente. Las sanciones normalmente aumentan. En este caso, cuando les digo aumentan, es que disminuye el beneficio. Ya vamos a ver por qué. Porque ya la reducción no va a ser al 25% o a la cuarta parte, sino a la mitad, por ejemplo, en caso de aceptar. Y el término es de 2 meses contados a partir de la notificación. Esa es la liquidación oficial y damos el fundamento. De dónde salen los 6 meses, de dónde salen incluso los demás puntos que hemos venido hablando en este espacio. Entonces, ojo a esto. Artículo 710 es el que me habla de la liquidación oficial. Y me dice, recuerden el punto donde les dije, tengo 3 meses para dar respuesta, mírenlo acá. Y a continuación les decía, porque ténganlo en cuenta, si el tiempo son 3 meses y yo soy muy apresurado y digo a continuación, no, yo tengo que dar respuesta hoy mismo, o tengo que dar respuesta a la semana siguiente, así usted dé respuesta a los 2 días. El tiempo la DIAN se lo cuenta es desde que se vencen o hasta que se vencen los 3 meses. Entonces usted determinará si es tiempo que le está dando la DIAN o no, pero es cuando se venzan esos 3 meses se cuentan esos 6. ¿Eso dónde está? Mírenlo acá. Aquí está el fundamento. Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del vencimiento. Miren que no le dice la fecha de respuesta, le dice fecha de vencimiento. Del término para dar respuesta al requerimiento especial o su ampliación, según el caso, la administración deberá
No es si quiere, no es si puede, no es si le parece. Deberá notificar la liquidación de revisión. Y en este caso me dice si hay mérito para ello, es decir, si tiene los elementos probatorios para generar esa liquidación. Y viene aquí este tema. Cuando se practique inspección tributaria de oficio, es decir, también allí, el término anterior se suspenderá por 3 meses, que era lo que hablábamos hace un momento, contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Allí es importante que tengamos en cuenta que lo que genera esta suspensión o puede generarla es en el tiempo entre que di respuesta al requerimiento especial hasta el tiempo en el cual pues se tiene la liquidación oficial. El artículo que ustedes ven en pantalla, y ya estoy por terminar, digamos, allí esta intervención, es absolutamente importante en todo lo que tenga que ver con discusiones con la DIAN. Porque saben algo, en la experiencia que hemos tenido, gracias a este artículo, la DIAN nos ha reconocido varias de las discusiones que hemos tenido contra ellos. Porque, ojo, se llama principio de correspondencia. ¿Y eso qué significa en palabras claras? Si yo tengo la liquidación, voy a decir algo acá. Lo mío no es el dibujo, pero trataré aquí de la mejor manera de hacerlo. Suponga usted que aquí tiene usted la declaración, ¿sí? Si existe un requerimiento especial, vamos a ver acá, requerimiento especial, el requerimiento especial tiene que supeditarse al contenido de la declaración. Eso es correspondencia. Pero además, lo que la DIAN le diga a usted en el requerimiento especial tiene que ser lo que le discuta en la liquidación oficial. Es decir, la liquidación de oficial es correspondiente con el requerimiento especial y a su vez el requerimiento especial es producto del contenido de la declaración. Esto es por seguridad jurídica, ¿sí? Bajo ese supuesto, ¿qué le está garantizando usted la norma? Pues que si la entidad llega a decirle a usted discutirle algo en el requerimiento y en la liquidación oficial aparece con hechos nuevos que no contempló en el requerimiento especial, usted no es que quiera, bueno, pues ya depende de cada quien, pero usted tiene que discutirle con este principio que tiene que excluirle lo nuevo que le apareció en la liquidación y tiene que excluirlo, porque es un deber legal que tiene el funcionario. Mire lo que dice. La liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieran sido contemplados en el requerimiento especial. Entonces, debe haber correspondencia entre la liquidación y el requerimiento y naturalmente el requerimiento con la declaración. Este artículo que ustedes tienen acá en pantalla, este artículo es exactamente el mismo que vimos ahorita en el tiempo de respuesta del requerimiento especial. Solo que, ¿qué le están diciendo? Que en el término para interponer el recurso de reconsideración, ¿lo ven? Miren que el beneficio disminuye. Y aquí le están diciendo que si dentro del tiempo para interponer el recurso usted acepta total o parcialmente lo que le dice la DIAN, pues mire que ya no es que la sanción se reduce al 25%, sino que se reduce al 50%. Y mismo caso, le hablan a usted de la corrección y le hablan de la constancia de la corrección y el pago de la sanción. Bajo un elemento, si la sanción eran 150 millones, podrá reducirse a 75 millones para que lo tengan allí en cuenta. Simplemente para que observen este punto, estos son los actos contra los cuales proceden recursos, es decir, contra liquidaciones oficiales, sean de revisión cuando hay una declaración. Es decir, yo presenté la declaración, ¿cómo me lo discute? Una liquidación oficial de revisión. No presenté declaración, ¿cómo me lo discute o me la propone? Con una liquidación oficial, pero llamada liquidación oficial de aforo. La resolución que impone sanción. Resolución, sanción mediante la cual se impone la sanción por información exógena, por no envío de información exógena, por ejemplo. Resoluciones que ordenen el reintegro de sumas devueltas, por ejemplo. En el caso particular de si llega la administración, yo tengo un saldo a favor, solicité la devolución, me dieron la devolución, si el día de mañana la DIAN me discute la devolución improcedente, que es una sanción independiente, el recurso, o mejor, la resolución frente a esta procede recurso. Y me dice que se interpone, como les decía en la gráfica, dentro de los 2 meses siguientes. ¿Sí? Aquí este es el fundamento por el cual con muchos de ustedes somos insistentes y les decimos hágalo autenticar, porque para efectos de algunos recursos
de algunas actuaciones con la DIAN, la norma me exige que deba hacerse presentación personal. Y yo hago presentación personal de dos formas, ante notario o solicitándola directamente cuando voy a radicar en la DIAN, solicito que se me haga presentación personal. Pero no será caso, en este caso no será necesario presentarlo personalmente, pues cuando las firmas estén allí autenticadas, para tenerlo en cuenta. Y vuelvo a lo mismo, yo soy un poco cansón con los cuadros, pero allí se los dejo. Llegamos hasta la liquidación y este es el fundamento que les decía, ¿qué pasa si la entidad no resuelve dentro del año? Pues mírenlo acá, pues opera algo llamado el silencio administrativo positivo por un lado. Antes de eso les cuento el término de un año, que era el que les contaba acá, 12 meses. La norma me dice, ¿cuánto tiempo tiene para resolver el recurso? Un año contado a partir de la interposición en debida forma, para que lo tengamos allí en cuenta. Y finalmente, solo tengo para decirles, digámoslo allí en ese derrotero de actos administrativos, de ítems y demás, que al final yo por aquí les hablaba que cuando está la resolución que resuelve el recurso, allí oficialmente se acabó la discusión con la DIAN. Pero resulta que me confirmó y me sigue sancionando. Pues bien, ya la norma lo que me dice es, usted no va a continuar discutiendo con la DIAN, sino que usted lo que va a hacer es interponer una demanda, en este caso es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y son 4 meses. Esto está desde la ley 1437 de 2011, esta norma tuvo una modificación en el 2021 con la ley 2080, y allí básicamente este es el contenido. Me interesa mostrarles de ello que el término es siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su publicación, y haciendo referencia a publicación es notificación de la resolución que resuelve el recurso. ¿Cuáles son los actos que se demandan? Sí o sí obligatoriamente. La liquidación oficial y la resolución que resuelve el recurso, para que lo tengamos allí en cuenta. Esto, desde luego, fueron algunos puntos que quería abordar con todos ustedes el día de hoy. Desde luego allí, con cada detalle normativo, contarles un poco desde la ley por qué es posible, cómo es posible, hasta dónde llega, digámoslo allí, la discusión que pueda generar la administración de impuestos, qué facultades tiene en sí la administración, si las tiene o no las tiene, ¿por qué me dicen que tengo que hacer algo? ¿Eso sí es cierto? ¿No es cierto? ¿Tengo que contestar? ¿No tengo que contestar? Y desde luego muchos más detalles, como les digo constantemente, a mí el tema de procedimiento me encanta y procuro desde luego explicar cada detalle con estos puntos, agradeciéndoles desde luego a todos por su atención, por acompañarnos en este espacio, y desde luego abrimos el espacio si desean generar sus preguntas, digámoslo allí, frente a esto por escrito y demás. Y nuevamente mil gracias a todos. ¿Tenemos preguntas allí? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver acá. Disculpen un momento. Claro, todo. Dicen por acá, Ángela. Todo muy bien explicado. Gracias. Gracias, Andrés. Fabiola, buenas tardes. Muy clara la explicación. Muchas gracias, Jackie. Muy bien. Luego nos puede explicar cuando un requerimiento dice responder un mes después de recibir la notificación, ¿se toman días hábiles o días calendario? Ah, perfecto. Esa pregunta es muy importante que hace Juan Gonzalo. Vea, por ejemplo, a mí me dicen entonces, me notifican un pliego de cargos y dice término de respuesta, un mes. ¿Yo qué tengo que hacer? El día que recibí el correo electrónico cuento 5 días hábiles. No porque sea con ocasión del acto, sino que es la notificación electrónica la que me lo dice. La notificación electrónica me dice cuente 5 días hábiles. Entonces cuento 5 días hábiles y al quinto día hábil se entiende notificado. En ese quinto día hábil cuento el mes. Y se entiende que son, allí sí es calendario, porque el término que verse sobre meses es calendario. Entonces, vamos a un ejemplo. Si estamos el día de hoy, a 18 de abril, por ejemplo, pues me llega el día de hoy el correo electrónico, vamos a hablar de ese supuesto. Estamos a 18, el próximo jueves es 25, será el quinto día hábil, se entiende 25 de abril. Y el acto me decía tiene un mes, pues yo contaré el mes del 25 de abril al 25 de mayo. Esa es la respuesta allí, Juan Gonzalo. ¿Me cuentas si es claro, por favor? Diego dice por acá, Diego Rodríguez, todo muy claro, muy bien explicado. Muchas gracias, Diego. Dice, son temas que son de mucha filigrana, sería muy interesante ver los formatos o el lenguaje de cada uno para uno poder identificarlo y bajarle al susto de las comunidades de la DIAN. Completamente
de acuerdo y muy buena iniciativa desde allí, porque desde luego lo podemos hacer incluso práctico en ese sentido, para que ustedes identifiquen que no solo con decir expresamente el texto requerimiento especial lo identifico, no, sino que en esencia, ¿qué es lo que determina un requerimiento especial? O cuando hay oficios, conceptos de la DIAN, ¿cómo los identifico? Dice por acá, dentro de los oficios persuasivos no se incluyen las circulares que ellos envían a los clientes y que ponen tan nerviosos a los clientes como el famoso aviso de que la autorretención debe crecer debido al crecimiento del PIB. Si ya lo explicaron, por favor me disculpan la pregunta. No te preocupes, Diego, estamos acá para servir, hermano. Lo habíamos dicho al inicio, eso hace parte de los incluso oficios persuasivos y que de hecho el oficio persuasivo está incluido, digámoslo allí, dentro de los famosos actos preparatorios, preliminares o previos. Entonces, lo que son circulares informativas, oficios persuasivos, acciones persuasivas, oficios de control, son sinónimos, ¿sí? Y se conocen como actos preliminares. Muchas gracias, Diego, por la pregunta. Aquí está. Carolina pregunta, buenas tardes, un contribuyente que fue notificado por aviso con una liquidación provisional, ¿puede entenderse esto como emplazamiento para declarar? Hace 1 año y medio y no se había dado cuenta, por lo tanto, nunca contestó nada de esta liquidación, pero aún así, el ente territorial nunca notificó ni una liquidación de aforo, ni un requerimiento especial, ni pliego de cargos. ¿Tiene algún recurso aún para tratar de darle nulidad a estas liquidaciones? Bueno, frente a esta pregunta suceden varias cosas. Y es lo siguiente, porque depende de muchos factores. Cuando hablamos de liquidación provisional, ustedes, por ejemplo, vieron que ahorita yo les hablaba de liquidación oficial. La liquidación provisional es una liquidación particular que tenemos desde la ley 1819 de 2016 y esa famosa liquidación provisional se da para ciertos contribuyentes bajo ciertas circunstancias y demás. Y ahí lo que hay que determinar, punto número uno, es, ¿fue o no fue debidamente notificado? ¿Sí? Para ello uno lo que recomienda normalmente es, venga, hay que solicitar a través de derecho de petición a la entidad que me entregue copia de todo el expediente para validar allí guías de envío o a qué correo notificó y de qué forma notificó. Porque muchos acá presentes saben que eso ha implicado en muchos casos que incluso acarrea la nulidad de todo el proceso. Si logramos demostrar que una indebida notificación puede acarrear la nulidad de todo el proceso y se puede caer el proceso. Pero vamos a suponer el peor de los escenarios, y es decir, lo notificó a tiempo, pero no vimos la liquidación provisional. Y no hay nada que hacer, pues excepcionalmente procede, digámoslo allí, algo llamado la revocatoria directa. Debo ser honesto con ustedes, a veces es poco probable que prospere, y entre los requisitos está no haber agotado ningún recurso, y es una última instancia. Pero la recomendación sería solicitar copia del expediente para validar si hubo un debido proceso allí, o si es procedente una tutela por indebida notificación y vulneración al debido proceso, y dos, en caso tal, pues una revocatoria directa. Mil gracias, Carolina, por la pregunta. Quien dice muy claro, Daniel, muchas gracias. Gracias, Elkin. Patricia dice mil gracias. Muy buena explicación. Gracias, Sandra. Nancy, por aquí, buenas tardes. Mil gracias a usted, doctora Daniel. Muchas gracias a ti, Nancy. Muchas gracias, excelente. Daniel, súper claro. Muchísimas gracias a todos también por esos comentarios. ¿Cuál más tenemos allí, por favor? Merly. Merly, buenas tardes. ¿Cómo es el formato para responder un derecho de reposición o es un oficio normal? Ok, Merly, viene una situación. En realidad se conoce como un recurso de reposición y es para ciertos actos. Les digo, el recurso de reposición procede contra el funcionario que lo expidió directamente. Y básicamente yo debo fundamentar allí las razones por las cuales, voy a decir algo, que se ve mucho en las solicitudes de autoestimación o autoavalúo ante los entes territoriales o la gobernación, dependiendo pues de la territorialidad. Y cuando lo niegan, procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Yo allí establezco los motivos por los cuales le digo al funcionario, mire, revoque la decisión inicial y repóngala en el sentido de, digámoslo allí, reconocer la solicitud. Más allá de un criterio o de un formato, la recomendación que les doy es establecer por qué uno, siempre un acto que le notifique cualquier entidad, tiene que tener una motivación. Usted tiene que discutir la motivación de por qué no es procedente lo que le está diciendo el funcionario. Entonces, más allá de decirles un formato, en realidad es yo ataco lo que me está diciendo que no procede cuando yo sí tengo con qué probarlo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta, Merly, me cuenta si es claro. Allí dice Carolina, muchas gracias. Con gusto, Carolina.
Ok, mil gracias, muchas gracias. No, a todos de verdad mil y mil gracias por la participación, las preguntas. Para mí es un gusto inmenso, de verdad, poder contestarlas cada una de ellas y saben que desde OCH estamos siempre a entera disposición y con el mayor gusto prestos a servirles. Nuevamente, mil y mil gracias a todos. Un gusto compartir este espacio con ustedes y un gran abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos los participantes por haber enriquecido con sus aportes, el doctor Diosa por habernos concedido el espacio. Concluimos esta primera sesión con mucha satisfacción. Los invitamos a seguir conectados en nuestros canales de comunicación para enterarse de cada uno de los eventos y actividades que tendremos a lo largo del año. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.